Bienvenida, Sonia, al podcast de Nomulabs. Es un placer tenerte por aquí al fin. Sé que hemos estado bastante tiempo para poder llegar a grabar y nada, un placer saludarte. Muchas gracias, Juanma, y oye, un placer también que me hayáis invitado y poder echar este ratico aquí. Claro. Solemos pedir a los invitados que empiecen por el principio y que nos cuenten cómo empezó su carrera y cómo han acabado pues montando lo que has montado y los proyectos en los que andas metidos. Vale, pues entonces empezaré desde el principio. De los tiempos, eso es. Pues cuando yo era, o sea, bueno, yo cuando era un estudiante, estaba en la universidad, estaba en Madrid, y ahí, bueno, yo estudié un doble grado de AD y Marketing, ya me gustaba a mí el mundillo de los negocios, sobre todo me llamaba mucho la atención el marketing, porque es verdad que ventas nunca, o sea, no es como que haya una carrera en ventas o no es como que, seguro que ahora lo hay, ¿no? Y hay máster también de dirección comercial y así, pero no es como algo que en los colegios te digan, te puedes dedicar a las ventas, es algo como que, bueno. Y, y a mí me encantaba todo lo que es la parte de comunicación, de persuasión, etcétera. Y ahí pues ya empecé a conocer pues startups, estuve trabajando, bueno, estuve haciendo prácticas en la Cámara de Comercio de Bélgica en España, pues haciendo toda la parte de marketing, después pasé a una startup que es súper pequeñita, que no estaba ni en seed, vamos, o sea, era como, yo me acuerdo que hacía todo, o sea, desde contactar con revistas para que nos dieran cobertura, para hacer SEOs en redes sociales, grababa anuncios, o sea, hacía todo. Y ahí fue cuando, bueno, lo dejé porque me fui para Australia un año. Y nada, ahí pues genial, viviendo la vida, estaba haciendo como mi trabajo de final del segundo grado, que lo estaba haciendo ahí, de marketing. Y mientras tanto estaba también haciendo pues redes sociales para otra empresa, etcétera. Y entonces nos llega el COVID, ¿vale? Nos llega el COVID y pues yo me tengo que volver porque no podía renovar mi visado y dije, volveré. Ahí me quedé como yo grabada en la espinita de que volvería. Sí. Vuelvo a España y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y claro, yo me entero de que tengo una amiga que está en Dublín, que está en el mundillo startups, SaaS, B2B, y digo, uy, yo ya había estado en startups, pero no conocía ya más la parte como fuerte, como de B2B y así. Digo, a mí esto me gusta. Y me acuerdo que estaba pues haciendo entrevistas pues para Asana, MongoDB, o sea, en Presone, que estaba, me acuerdo, en la última fase ya, pero claro, eran una procesos de selección larguísimos que yo decía, madre mía, 2 meses para pasar de fase, ¿sabes? O sea, eso era como una cosa, te ponían a hablar con todo el mundo, casos prácticos, casos psicotécnicos, de todo. Y en una de estas yo seguía buscando en LinkedIn y de repente me aparece Factorial, ahí con un logo morado, que una cosa como que nadie conocía esa empresa. Y me acuerdo que apliqué y a la semana yo ya estaba en Barcelona trabajando para ellos. Digo, a mí esta gente me parece muy ágil, me gusta cómo lo hacen y nada. Y ahí fue como en los años que estuve, pasamos de 40 personas cuando yo entré a unos 1000 y yo acabé llevando 180 personas. 6 Joder. mercados, o sea, un crecimiento brutal. Y ahí fue cuando en enero del 24, después de ese súper crecimiento, pues imagínate todo lo que pude aprender, vamos, o sea, eso era prueba y error constante Sí, y sí. aprendizaje acelerado. Ahí dije, mira, con mi pareja, que nos conocimos en Barcelona, dijimos, oye, es momento de volver a Australia, porque él también había estado antes de conocernos, y nada, dejamos los trabajos, nos fuimos para allá. Y pues de la vida que tiene sus casualidades, startups que yo había conocido pues durante mi trayectoria en Factorial, pues me contactaron, oye, a ver si nos ayudas con esta estrategia, a ver si tal. Y de repente digo, bueno, Sí. pues soy consultora de ventas. Y nada, desde enero del 24 pues empecé a ayudar a distintas startups con su estrategia, a formar su equipo, etcétera. Y desde entonces a eso me dedico. Soy consultora de ventas B2B y oye, fantástico, feliz y vamos, es súper chulo porque conozco un mogollón de casos de distintas empresas, ¿no? En todo lo que
mundillo SaaS B2B, pero y ahora con todo el boom de la IA, pues un montón de startups súper chulas que están en ciberseguridad, startups súper nicho que están en temas de diseño de magnéticos, o sea, de todo, ¿no? Y es, vamos, súper enriquecedor. Qué chulo, qué chulo. Y, o sea, las empresas son un poco de todo tipo, son solo B2B, ¿no? Pero dentro de B2B, todas las industrias. Claro, o sea, sobre todo yo trabajo con SaaS, B2B. Sí es verdad que a veces, a veces trabajo también con servicios profesionales B2B, tipo incluso freelance que hacen pues temas de coaching em, para empresas o incluso he trabajado con asesorías fiscales, agencias de marketing, etcétera. Pero bueno, es verdad que yo donde veo más potencial de escalado siempre en la industria SaaS y ahí es donde puedo pues sacar toda la artillería pesada para darle caña. Claro, claro, tiene sentido. ¿Y cómo fue la etapa de Factorial de ver cómo una empresa explota de esa manera tan brutal? Claro, tú imagínate, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que cuando yo volví a España y dije, bueno, ¿ahora dónde me meto? Yo mi experiencia habían sido en empresas más pequeñitas, pues tipo la Cámara de Comercio, o en startup, pues una startup muy pequeñita, y todo como pymes y así. Ujú. Entonces, claro, yo cuando tengo que ponerme a buscar trabajo, yo digo, vale, lo que yo tengo claro es que yo no quiero trabajar en una empresa de estos big corporate, ni quiero que trabajar en una empresa así muy grande. Yo lo que quiero es como algo así más pequeñito, donde todos nos conozcamos, tal. Sí, Claro, yo entré en Factorial encantada porque éramos 40 y todos nos conocíamos, tal. Y claro, yo me acuerdo cuando de repente, claro, lo bueno aquí es que yo crecí con la empresa, entonces, hombre, claro. fantástico, ¿no? Pero imagínate lo que es el shock de decir, o sea, si yo precisamente cogí Factorial porque pensaba que iba a ser una empresa pequeña y el cambio que hemos dado, ¿no? Claro, al final yo pues en 3 meses pasé de SDR, que es pues la persona así que hace las llamadas comerciales en frío tal, a vendedora pues que es desde que haces la primera reunión hasta negociación, cierre y venta. Ese primer año que yo fui como account executive, como vendedora especializada en cierre, fui top performer en toda la empresa y ahí fue cuando ya empiezo a llevar mi primer equipo. Ujú. Em, claro, todo esto en esta etapa fue cuando Factorial cierra una segunda ronda y empezamos ya a abrir mercado vamos, a Tutiplén y vamos, un crecimiento Sí, brutal. Vale, es verdad que toda esa transición también hace que se empiecen a estandarizar un montón los procesos, empezamos a meter un montón de herramientas que nos ayudan a impulsar, claro. se empieza a fomentar también lo que es la formación a vendedores, o sea, se empieza a implementar un poco más una venta de estar por casa a una venta que permite el crecimiento. Ujú. Em, y nada, y ahí pues ya, desde que empecé a llevar mi primer equipo, pues el equipo lo petó y ya ahí pues empecé ya a llevar áreas y así. Pero sobre todo para mí el cambio más heavy fue cuando pasamos a lo mejor de 40 a 100. Eso para mí fue, no en Claro. el equipo de ventas, sino en la empresa en total, ¿eh? Ahí es donde más lo noté. ¿Y cómo llevaste en poco tiempo estar a cargo de personas? Que al final es algo muy duro, es bastante difícil. Hay que lidiar con personalidades de la gente, hay veces que toca despedir, hay veces que contratas mal. ¿Cómo lidiaste con eso en tan poco tiempo? Sí, la verdad que todo fue súper acelerado. Además, me acuerdo que de un día para otro, em, pues nada, o sea, Sonia, necesitamos que abra un equipo y te vamos a encargar además un proyecto nuevo que es en la especialización en cierre de outbound, ¿vale? O sea, necesitábamos como incrementar los cierres en todos los leads en todas las oportunidades que se generaban por outbound. A mí me estaba saliendo bien, entonces me dicen, venga, Ujú. y tengo que ponerme primero a contratar, que oye, que la parte de contratación no la dejamos por alto porque es complicadísima. Es complicadísima. Es un proceso, perdón que te corte, pero es que es un proceso que es malo para las dos partes. El que aplica, para el que aplica es un rollo, y es lo que has comentado, hay veces que los procesos de selección duran un montón de tiempo, pero es que para la empresa, sobre todo si no es la persona encargada de recursos humanos, es una pesadilla, la verdad.
Total, total. Mm, Claro, a ti, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un equipo de recursos humanos que a mí me pasaba entrevistas y tal, pero claro, teníamos que hacerlo a tanta velocidad que yo misma claro, estaba en LinkedIn escribiendo a perfiles que yo encontraba. De hecho, la primera persona que contraté fue una que yo contacté, que luego años después me manda el mensaje, Sonia, mira, este fue el mensaje que me mandaste y ahora gracias a esto, mira dónde estoy y tal. Súper, una ilusión que te mueres, ¿no? Pero claro, mm, eh, ahí también está el tema de tienes que contratar rápido, pero sabes que tienes que contratar bien, porque como contrates claro, mal, es que sí, habrás contratado rápido, pero luego vas a tener que hacerlo de nuevo todo. Porque no es solo contratar, es forma a esta gente. Los 3 primeros meses son formación constante, dudas, etcétera. Entonces, bueno, es un proceso que tiene un montón de trabajo. Yo siempre me acuerdo que decía, pues la gente lo típico que tiene muchas ganas de crecer y que quieren pues asumir puestos de liderazgo, etcétera. sí, Digo, sí, sí, disfruta de vender y de que todas tus comisiones dependan de lo que tú haces y de que si te va una tarde tal, nadie te llama, porque te digo que sí, o sea, llevar equipo da muchísimas satisfacciones, o sea, es increíble sí, cuando tú coges una personita que ves que no está dando resultados y te vuelcas totalmente en ella y de repente esa persona se convierte en top performer. O sea, ese tipo de cosas son brutales y es una satisfacción brutal, pero es muchísima energía. Porque sí, además sí, cada muchísimo persona es distinta, trabajo. total. Y es verdad que todo el mundo en las entrevistas te dice un poco lo mismo, que sí, yo quiero responsabilidades y no quiero un trabajo rutinario y tal, y luego hay gente que obviamente lo demuestra, pero la mayoría se podría decir que no, la verdad. Sí, que al final, y luego que no todo el mundo vale para el mismo. Y luego hay Total, personas que, pues yo qué sé, que son buenas vendiendo, pero no son buenas llevando equipo, no son buenas liderando o escuchando. Y son top vendiendo. Ostras, pues, ¿sabes? O sea, esta parte, pues, ¿para qué vas a dejar de hacer algo que se te da bien? Sí, te puedes formar, te puedes desarrollar, pero bueno, hay una parte que me parece que está un poco intrínseca en todo el tema del liderazgo. sí. ¿Y cómo motivas a un equipo de ventas para que cierre más ventas sin, bueno, iba a decir sin llegar a presionarles, igual hay que presionar, pero sin que la presión sea demasiado, ¿no? Hay como una especie de equilibrio fino entre hay que vender lo suficiente como para sobrevivir y matarse por el camino. O sea, ¿cómo llegas a ese equilibrio? Hmm. A ver, para mí hay una parte muy importante que es que esa gente sea feliz en su trabajo, ¿vale? Que suena muy cliché, pero es que es totalmente Sí, cierto. sí. Ujú. Entonces, lo primero es entender muy bien qué hace que esa gente sea feliz en su trabajo. O sea, porque depende del tipo de perfil, pues va a hacer que lo que le haga feliz sea hacer team building o lo que le va a hacer feliz va a ser darle más tiempo de teletrabajo o que tengan más flexibilidad en el horario, etcétera. Entonces, lo primero es esta parte. Em, Luego, hacerles partícipes del crecimiento. Pues a mí una cosa que me gustaba un montón hacer era Ujú. como cada mes hacer como una pequeña presentación de equipo donde les explicaba un poco los objetivos que habíamos tenido, cómo los habíamos conseguido a nivel de equipo, qué KPIs había conseguido cada uno y cómo se habían correlacionado con sus propios resultados para que ellos pudieran sacar sus propias conclusiones y decir, ostras, pues yo puedo personalmente hacer esta estrategia de, pues si esta persona le está yendo mejor porque ha durado más su tiempo de cierre, de demo a cierre ganado o más también su tiempo de cierre, de demo a cierre perdido, pues a lo mejor si yo empiezo a alargar un poquito ese cierre, pues puedo vender más, etcétera, ¿no? O sea, como KPIs como muy específicos, me gustaba incentivar el debate, que también ellos tuvieran iniciativas también de proponer, que si tenían una habilidad ellos pudieran formar al propio equipo. Entonces, como que se retroalimentara un poco y que ellos se hicieran partícipes de todos los éxitos que también, pues como equipo y como empresa estábamos consiguiendo, ¿no? Que, o sea, que realmente lo sintieran y se sintieran así de reconocidos. Para mí Sí, el tema del reconocimiento es clave sí, en la motivación. Y luego eso, ¿no? O sea, también entender, pues, joder, que el trabajo de venta es un trabajo que quema, eso lo tenemos que entender y tenemos que jugar con ello. sí. Si no lo asumimos, eso, si no lo aceptamos y simplemente pensamos que un trabajo más que también te puede quemar, pero es que, o
sea, al final el componente de estar constantemente hablando con personas distintas, tener que dar tu mejor cara constantemente, Sí, es duro, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. hay que dedicarle mucha energía mental a eso. Entonces, bueno, cuidar también estar siempre encima y entender que, oye, los vendedores también son personas que pasan por alto y bajo y estar siempre pues para intentar que superen, que vivan lo alto lo mejor posible y que los bajos los vivan de la forma pues más asequible posible también. Sí, que luego también creo que las personas que no están tan igual ligadas a la parte de venta no son conscientes del porcentaje de nos que te llevas, que son la, la grandísima mayoría. Y que al final hay que tener pues la piel un poco dura para Mm, no te responden o que te digan que no, bueno, o que te digan que sí, al final es que no. mm, mm. Toda esa parte psicológicamente también creo que, bueno, tienes que tener ese perfil, ¿no? Total, de hecho yo siempre, una de las habilidades que siempre evalúo, intento Ujú. evaluar a la hora de contratar y que intento inculcar cuando ya la persona está en el equipo y desarrollar, es la resiliencia. O sea, y como intento también, o sea, a mí una parte que siempre me ha gustado mucho es la parte o sea, yo soy una friki del yoga, de la meditación, de toda la parte Mm, también un poquito más como no te diría ni espiritual, porque soy más estoica que espiritual, pero como un poco más de bienestar, ¿no? Y siempre he priorizado esto, pues intentar también ayudar a que cada persona encuentre su forma, que no todo el mundo encuentra su paz mental meditando, pero que intentar que todos encuentren su forma también de estar bien consigo mismo, porque es que yo lo he visto, personas del equipo que en momentos que estaban un poco peor o incluso tenían hábitos fuera del trabajo que a lo mejor no les sí, hacen estar con la mente más sí, clara, sí, sí, pues no mencionemos hábitos, pero bueno, todos nos podemos imaginar cuáles, sí, pues al final eso está en el trabajo y tú en el trabajo tienes que estar con la mente, o sea, en ventas tienes que estar bien. Y hay dos sí. tipos de personas, ¿no? La que te dice, no, no, yo soy capaz de, si estoy mal, hacer así y poner buena cara. Y luego, yo honestamente ni soy capaz de eso, ni creo que sea tan fácil, Ya. ni realmente la persona que tienes delante no perciba que algo hay detrás. No, o sea, yo creo que para ser el mejor en venta tienes que estar bien contigo mismo. Sí, sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con establecer una rutina y hábitos sanos. Yo, la verdad es que meditar nunca he sido capaz y yoga tampoco. Para mí es ejercicio por las mañanas y, bueno, y desde hace un tiempo también sauna, que ahí sí que hay un poco de meditación porque no tienes móvil, nadie puede hablar, hay un poco de eso. Pero es verdad que lo he intentado, ¿eh? Y he probado apps y tal, pero no lo consigo, la verdad. Sobre todo el tema de poner la mente en blanco y tal, es que Y que no no es ni soy capaz. poner la mente en blanco, ¿eh? Meditar en realidad va más de que te vengan los pensamientos y que en vez de agarrarte a ellos, como que seas capaz de observarlos y mirarlos cara a cara. Y ahí es cuando empieza a trabajar como un poco la capacidad de no Mm, juzgarte a ti mismo, de no ya, quedarte atrapado con pensamientos. Pero sí, yo creo que no hace falta saber meditar para estar bien. Yo, de hecho, sí. mira, ahora, en enero que dejé Factorial, me fui, de hecho, de vuelta a Australia, que dije que volvería y he Muy vuelto. solo. Y el último año y medio he estado en Australia, en Indonesia, ahora estoy en Almería, pero en unos meses, bueno, el mes que viene me voy a Fuerteventura 2 meses y en enero me voy así. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque si te das cuenta, todos los sitios que estoy yendo son de surf. Ahora o Ah, sea, hacía tiempo que ya que yo había descubierto el surf, pero en verdad que el surf para mí es el deporte más difícil del mundo. Y si lo haces sí, cada 6 meses, es verdad. o sea, a mí me pasaba que yo hacía un viaje de surf una semana, hostia, el último día me sentía una crack y luego a los 6 meses volvió a hacer un viaje y decía, pues sí, todo lo que yo había conseguido, que entonces el surf es de ir todos los días, entonces nada, mi pareja, él surfea súper bien. Y ahora cuando Mm, estuvimos en Australia, o sea, yo dije, mi objetivo es mejorar mi surf. Y estuve yendo todos los días. Y ahora, por ejemplo, yo es que, mira, desde que empecé a surfear, como mm, que cada vez necesito meditar menos. Porque, claro, es que es una especie de meditación para mí. Yo cojo ritmo, tal, me voy al ya, fondo del mar, estoy ahí como en un bliss total, como de ver el mar, el océano, los pececillos, los delfines, no sé qué. O
¿sabes? Luego coges la ola y superas tus miedos, ¿sabes? Digo, Sí. bueno, hacer algo que te haga feliz, es que no tiene que ser, ¿sabes? Lo que pasa es que, vamos, yo he hecho surf 3 o 4, bueno, 3 o 4 semanas realmente, porque empecé hace como 3 o 4 años, pero es que soy tan malo que no me da tiempo a pensar en nada más que no caerme. No, no, es que yo te lo digo, es el deporte más difícil del mundo. Y yo a día de hoy, que ya llevo un poquito más de un año surfeando todos los días, ahora estoy en un break porque en Almería, lamentablemente tenemos muy buenas playas, pero olas ninguna. Y sigo siendo malísima. ¿Pero por qué? Porque Ya, también es verdad que, claro, cuanto más mejor, o sea, yo ahora lo pienso y digo, cuando yo llegué a Australia, que era una, eso sí que daba pena de claro. verme, pero ahora sí que me defiendo, cojo mi ola, la sigo, tal, hago un mini girillo, pero, claro, pero yo sigo, me comparo con los que hacen unas virguerías ahí y dices, que esta Hombre, ya, gente, una vida dedicada al surf es complicadísimo, porque no depende solo de ti, sino de la ola, de ya. saber la de... eh, pero bueno, o sea, otra historia. Sí, 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 no, y que luego aparte, o sea, yo por lo que he notado en mi corta experiencia, es que como que al principio sí que mejoras bastante rápido, pero luego llega un momento que efectivamente lo haces mucho más a menudo, o te quedas ahí como en una meseta, ¿no? O sea, no, Es como un que sientes deporte que de no mejoras. constancia, Ah, totalmente. Sí, es un deporte de constancia y lo bueno es que es muy adictivo, entonces la constancia viene casi con gusto, que no es o sea que, como un sacrificio. claro. Y Mm. ahora estás como un poco de nómada digital, ¿no? Básicamente. Total. Además, yo siempre le digo que yo este término lo descubrí la primera vez que estuve en Australia. Me acuerdo hablando con un amigo, me decía, pues ahora hay una cosa que es los nómadas digitales que van con su portátil y trabajan por el mundo. Y digo, pues yo quiero hacer eso. Ya ves. Y, Sí, 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 y digo, suena genial, la verdad. suena de maravilla, ¿eh? Y ahora la verdad que digo, ostras, pues qué guay, porque además yo no, o sea, yo soy bastante como estratégica en el sentido de decir, me pongo mi objetivo, Ujú. pero no soy obsesiva. Es decir, no es como que digo, ahora tengo que hacer esto y tiene que ser ya. No, voy intentando ver pues qué es lo mejor en cada momento y como me voy sintiendo yo, oye, me Sí, apetece hacer esto tal. Pero es verdad que al final dice, anda, que cuando tienes clara algo que quieres en tu vida o cómo te quieres ver en la vida o así, vas dando pequeños pasitos que sin darte cuenta te llevan a sí. eso, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, creo que la mentalidad es la correcta, porque sobreplanificar solo te lleva, yo creo que a llevarte decepciones, porque las cosas casi nunca salen como planeas. Mm, Em, pero sí que hay que tener una estrategia o al menos un sitio al que quieres llegar. Y es verdad que así vas como avanzando poco a poco, casi sin darte cuenta. mm, Y es lo que has dicho, de repente te acuerdas de dónde estabas hace un año y dices, joder, qué mm. locura. Total, y ya además, lo que has dicho de planificar, yo me acuerdo, o sea, toda la vida, yo soy una persona súper organizada, ¿vale? O sea, súper organizada. Y Qué envidia. ¿cómo? ¿Qué bien has dicho? Qué envidia, Ay, qué digo. envidia. Porque no, no cuesta. Bueno, se intenta, pero el caos del día a día muchas veces, la verdad que me pasa por delante. Sí, pues yo es como una cosa que es que no puedo evitarla, o sea, lo necesito y de hecho toda la vida me ha pasado que para mí me encanta planificar, pero es verdad que Ujú. luego a mí planificar no me sirve tanto para luego hacerlo, sino para ordenar mi idea y luego cambio los planes. ¿Sabes? O sea, como que, pero me gusta como, Sí, este es el mapa mental, esto es lo que quiero hacer ahora. Y en un mes eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque voy recibiendo, o sea, porque la vida cambia, vamos, que es flexible sí. y voy recibiendo feedback constante de todo lo que ocurre a mi alrededor y cambia. Pero para mí planificar, sobre todo, el sentido que tiene es aclarar un poco dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Vale. Sí, sí, total, total. ¿Y cuándo supiste que querías emprender o que eras emprendedora? ¿Cuando te llegó esa primera oferta de, oye, necesito una consultoría para ventas? ¿O crees que es algo que... Hay gente que no, que te dice que lo sabía desde antes y, bueno, pasaste por el mundo de startups y viste como que es posible, digamos? O sea, ¿cuándo fue ese momento? Pues mira, mis padres los dos son emprendedores. Y mi Ujú. padre, para que te haga una idea, mi padre es arquitecto. Pues imagínate la burbuja inmobiliaria como la sufrimos en casa. Ya ves. Pues yo de pequeña me acuerdo que decía,
jamás seré emprendedora, nunca tendré un negocio, porque claro, tú imagínate el sufrimiento. Pero luego es verdad que mis padres, los dos hacen lo que quieren, o sea, les gusta, disfrutan de lo que hacen, cuando hay algo que tal lo pueden cambiar. Entonces yo creo que eso, aunque yo dijera lo que dijera, era algo que yo lo había visto y lo tenía ahí claro. Y es verdad que yo, pues, por ejemplo, cuando llegué a Factorial, em, mm, me había formado también como profe de yoga hace años y mientras era vendedora, me acuerdo, por ejemplo, que el casero que yo tenía una galería de arte súper chula y digo, ay, yo quiero hacer clases de yoga aquí, impartirlas yo. Y entonces pues hice unas cuantas clases de yoga y ahí me saqué un dinerillo extra, tal. Ujú. Y como que siempre he sido una persona súper inquieta, ¿vale? O sea, siempre me ha gustado hacer proyectos, tal, venga, ahora me voy a Nepal y voy a ayudar a este nepalí con su negocio local, y ahora no sé qué. Siempre como para arriba, para abajo, sí. Pero es verdad que nunca he dicho, quiero ser emprendedora, ¿no? O sea, como... em, y no sé, y como que creo que eso es más una característica mía que tengo. Y cuando este hombre, pues la primera vez que nos tomamos una cervecilla y tal, me acuerdo que le dije, Rafa, que mira, que me voy de Factorial y me voy a Australia. Y me acuerdo que me dijo, Ala, ¿y qué vas a hacer? ¿Consultoría de ventas? Y yo le dije, pues sí. ¿Sabes? Como que fue un poco. Y me dijo en el momento, pues contratada. Y me acuerdo que le Joder. dije, sí, sí. Y digo, ¿pero qué necesitas? Y dice, bueno, ya no una auditoría o algo. Y digo, Joder. ¿sabes? O sea, fue como muy inmediato. Y Muy natural. sí, como que. Digo, bueno, pues oye, esto mola. Ujú. Y nada, pero la verdad que fue como bastante orgánico, no es que en ningún momento yo dijera, de hecho, luego me salió otro cliente a través de una cena a la que fui donde había startups también, y ahí fue cuando dije, oye, pues soy consultora de ventas, parece Sí. ser. Sí, sí, en cuanto alguien te paga por eso, pues ya, sí, sí. Me tuve que buscar la vida para ver cómo funcionaba esto de ser autónoma en España y Un buen lío. Un telita, buen lío. porque además la gente siempre me pregunta, ¿y tú que estás viajando? No sé qué, no, hija, yo pago impuestos en España. Y todavía Ya. no me he hecho tan inteligente en el área fiscal. Sí, 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 eso es un tema que da para otro podcast Sí, entero, sí, vamos, el tema de la fiscalidad. total. Y, y ahora, ¿cómo te llegan los clientes? ¿Empezaste de forma orgánica, pues por contactos y lo que has dicho, una cena? ¿Y ahora cómo, o sea, más o menos cuántos clientes te llegan? ¿Cómo son? ¿Por dónde llegan? Hmm. Pues mira, me llega mucho por boca a boca, Ujú. recomendaciones. También tengo recurrencia de empresas que a lo mejor han trabajado conmigo y luego vuelven a necesitar algo porque quedaron satisfechos. Pero sobre todo, todo lo que es cliente nuevo me llega por LinkedIn. Yo cuando dije, pues soy consultora de ventas, pues lo publiqué en LinkedIn, dije, pues he montado esto y desde entonces publico 3 veces en LinkedIn a la semana, ¿vale? A la semana, Sí, vale. cada semana publico mínimo 3 veces. A lo mejor si hay algo así como muy inmediato que quiero poner, pues 4, ¿vale? Pero de mínimo 3. Eso es algo que he seguido religiosamente, incluso cuando he estado en vacaciones, pues lo he programado y ya está. Sí. Y a raíz de ahí, sobre todo, es que me llegan los clientes. Ven un poco, pues Vale. normalmente les suele llegar algún post que se hace un poquillo más viral, se meten en mi perfil, ven mi trayectoria y dicen, oye, vamos a hablar. Luego también tengo una newsletter de venta que publico 2 veces al mes y por ahí también me han llegado Joder. clientes. Eso lo empecé más tarde, a lo mejor hace un año. En LinkedIn de vez en cuando también hago alusión a que va a salir un nuevo artículo, pero tampoco no doy mucho bombo con eso, la verdad. Sobre todo, es verdad que como tampoco he tenido necesidad como de seguir una estrategia agresiva de venta, como que Sí. tengo un repositorio como de ideas que se me han ocurrido para potenciar un poco las ventas de mi negocio, pero que nunca las he tenido que ejecutar. Les digo, oye, pues mira, genial, trae esta Joder. cuando necesite. Pero realmente a raíz de hoy, de hecho, hasta ahora no he hecho prospección. Sí es verdad que alguna vez que he visto alguna empresa chula que me ha gustado, que han hecho algo, pues lo he añadido. Le digo, oye, qué chulo lo Ujú. que hacéis. Me pasa mucho,
Me ha pasado ya un par de veces, de hecho, que yo sin ninguna intención de hacerle como una prospección activa a alguien, Sí. simplemente le he escrito o en un evento, hace poco me pasó, en un evento, un ponente que es súper crack, pues nada, voy y le digo, oye, enhorabuena, porque te sigo Ujú. hace un montón, o a esta empresa pues, os sigo mogollón, me encanta lo que hacéis. Como que les digo, honestamente, con total sinceridad, sin ningún tipo de intención, lo que pienso y que enhorabuena, que son súper inspiradas. Tal. Y me dice, oye, pues, ¿tú qué haces? No sé cuánto. Y al final acabamos medio, ¿sabes? O sea, como Sí. acabamos hablando de colaborar. Y ahí me sale también, pero como muy orgánico. Sí, sí, es que además es cierto que todo ese tipo de, pues el ir a eventos, el publicar en LinkedIn, es como una especie de rueda que al principio, bueno, no te hace ni caso nadie en general, pero luego llega un momento que empieza a girar casi sola. Y es bastante curioso cuando eso ocurre y de repente te empieza, en vez de ser tú el pesado que está persiguiendo a gente y gente que te escribe a ti, es bastante curioso, pero para llegar a eso es verdad que hay que exponerse un montón y más ahora. Es lo que decías, al final hay que estar publicando de manera regular, hay que estar todo el rato pensando en ideas. ¿Qué tipo de contenido más o menos es el que publicas semanalmente? O sea, ¿lo tienes estructurado tipo el lunes una cosa, miércoles otra y viernes otra? ¿O es un poco como va viniendo la semana? Mira, he seguido varias estrategias. Vale, Al principio era como bastante random lo que me iba viniendo un poco a la cabeza. vale, Luego lo estructuré un poco, hice como, yo tengo un Notion donde tengo un poco la información de mi cliente, entonces como estructuré un poco cómo quería ir haciéndolo cada semana, dedicar como 3 posts a 3 pains de mis clientes y mezclarlo también con temas de historia personal, que eso llega bastante. De hecho, el mayor sí, alcance y donde más clientes me han llegado siempre es tema de historia personal. Tal. Y hace poco, de hecho me lo he currado un montón con infográficas, carruseles, vídeos, tal. Y hace poco como que he dicho, mira, he aprendido, o sea, esto es lo típico de cuando tienes como que aprender un método y luego ya, cuando te sale bien y ya te vienen bien los resultados, ya lo tuneas. No, pues sí, ahora ya que eso me surtió un montón de efecto y así, ahora estoy un poco otra vez volviendo al el freestyle, pero ya con la base de lo que he aprendido. sí, Entonces, lo que hago sobre todo es que, no sé, tengo una conversación con un cliente o veo algo en una empresa o me pasa algo que creo que se relaciona con venta. Me lo apunto en el móvil como una idea. Tengo un blog de notas y entonces me apunto todas las ideas. Y yo todos los lunes dedico 3 horas a publicar, como a crear los ujú, posts. Y entonces me meto en mi blog de las ideas que saqué, que tenía apuntadica, pues nada, y me pongo a escribirlas. Y así sobre todo. Si hay veces que yo que sé, que leo algo así que me indigna un poco en LinkedIn, pues en el momento. Pero de normal lo hago así. Un poquito más, intento equilibrar eso, temas de ventas con temas más de actualidad y temas un poco más míos, como más personales. Y, sí. y funciona bien. Es que yo también creo que la marca personal cada vez va cobrando más importancia, la verdad. Creo que hay, bueno, realmente la mayor parte de la gente que utiliza LinkedIn no publica tan regularmente o no se le ocurre que publicar, pero yo creo que cada vez, bueno, y más, obviamente, si en tu caso, si estás haciendo una consultoría tú, creo que es vital, ¿no? ¿Solo haces esta marca personal, la trabajas solo en LinkedIn o utilizas estas plataformas también Lo que te para que decía, la la gente... newsletter, que la tengo en Substack, ¿Vale? que es verdad que Mm. Substack, pues también no es como una newsletter normal, ¿no? O sea, ahí tienes también un Ya, apartado que son notes, que es como un pequeño Twitter. Y luego, por sí, ejemplo, pues no sé, hace un par de semanas, un creador que tiene bastante alcance me dijo, Sonia, venga, vamos a colaborar. Y lo que me dijo es de escribir un artículo que él pudiera publicar en su propia newsletter y que le llegara a su tal, ¿no? Pues, evidentemente bajo mi nombre. Pues a raíz de ahí me llegaron 20 seguidores, por ejemplo. joder, Claro, entonces es verdad que Substack lo bueno que tiene frente a una newsletter tradicional es que pues tienes como un ecosistema donde la gente puede compartir tu artículo, tal. sí, Y luego también es verdad que tienes, como se queda como en un blog, que cualquiera puede hacer en cualquier momento, también te llega a veces gente por SEO.
Mm, Es verdad que hay muchos marketers que esto como que dicen no está tan bien porque está redirigiendo el tráfico a Substack en lugar de a tu propia página web. Pero mira, ¿qué quieres que te diga? Al final a raíz de Substack va a mi web. Y Substack al claro, final pues tiene un equipo que se encarga de que toda esta parte esté súper fina y yo no tengo que estar preocupándome de a ver ahora temas SEO, cómo hago también para que mi web o mi dominio se posicione mejor. Bueno, si yo fuera marketer, pues lo haría yo, pero en este caso me va genial. sí, dejas que hagan el trabajo ellos. Claro, hay que saber delegar. No podemos Sí, sí. ponernos en todo. Total, total. Sí, yo también me he abierto Substack, bueno, hace este mes. O Ah, sea sí, que pues mira, acabo de empezar. ahora nos seguimos. Sí, ahora nos seguimos. He hecho nada, he hecho un par de artículos que tampoco quería que tuviesen tanto que ver con lo que hacemos, porque creo que ya hablo mucho de ello. Son como cosas un poco más, bueno, como más reflexiones quizá y tal. Eh, y la verdad que me ha gustado mucho cómo funciona, digamos, Substack y eh, es verdad que a nivel visualizaciones obviamente acabo de empezar y o sea, apenas lo he promocionado nada, era más por escribir, Hmm. pero me parece una impresión, vamos, de hecho me parece que han levantado mucha pasta los de Substack. Sí, sí, me suena. No, no, para mí es como que han revolucionado bastante también el tema de cómo se crean contenidos. Sí, Porque de hecho, si te metes en Substack, muchísima gente lo que dice, mira, por fin otra vez, una forma de consumir contenido de forma lenta, ¿no? Donde hay sí, información de calidad, donde realmente te puede informar, que es verdad que, por ejemplo, yo soy muy fan de LinkedIn, sobre todo soy fan porque es que gracias a LinkedIn vivo, como y disfruto, ¿sabes? Entonces, sí, pero es verdad que LinkedIn, sobre todo Twitter, por ejemplo, son más microinformación. Es verdad que también en Twitter pues te puede hacer los hilos y en LinkedIn es verdad que también el texto es más puede hacer un texto sí, largo. Pero es que o sea, las newsletters pues, en Substack te dan para desarrollar todo un tema. sí. Y puedes hablar de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, hay varias newsletters que sigo ahí que me informan de pues, avances tecnológicos, eh, Ujú. cosas súper interesantes. Sí, Entonces hay muy buenos creadores ahí. Ujú. sí, yo llevo un par de semanas intentando, no, más bien un mes, intentando, pues en lugar de consumir tantas redes en el móvil, meterme en Substack y al menos me engaño a mí mismo diciendo, bueno, por lo menos estás aprendiendo un poco más en profundidad que si, pues eso, estás Mm, viendo en Instagram a alguien comiéndose una paella. ¿Eh? Al final dices, es que es un poco sí. absurdo, pero bueno. No, yo la verdad que Instagram, mira, no lo tengo ni instalado. O sea, yo es verdad que sí que lo utilizo a nivel más amigos, familia. Sí, Y a veces me meto en el navegador y tal. Más que nada porque que como estoy siempre viajando es que es imposible, no lo puedes estar escribiendo por WhatsApp todo el rato a la gente, ¿no? Pero ya, a nivel contenido que realmente consumo de creadores tal, sobre todo LinkedIn, que aunque hay mucha sí. paja, aprendo un Joder, sí. mogollón. Sí, pero, o sea, hay veces que dice, mira, y todo el rato estoy dejando de seguir a gente porque digo, por favor, ¿cómo estamos publicando este tipo de contenido en LinkedIn? O sea, es alucinante Ya, a veces lo que uno ya. se encuentra ahí, ¿eh? Pero también hay contenido que a mí me hace reflexionar un montón. Hay creadores muy buenos en LinkedIn que te hacen pensar, que me han descubierto mogollón de técnicas, incluso de venta. O sea, yo he aprendido muchísimo en LinkedIn. Ujú. Y luego Substack. Y luego es verdad que, por ejemplo, a nivel de información, tipo pues, noticias, etcétera, soy bastante hater de los medios tradicionales porque es Yo también. verdad que al final dices, es que Sí, está todo comprado. Y, sí, y luego yo he vivido situaciones que luego se han publicado en noticias, ¿no? O sea, he estado en sitios que paralelamente estaban siendo transmitidos por las noticias y digo, es que nada que ver lo que me estás cierto, contando con lo que tal. Pero es verdad que totalmente. hace poco me he dado de alta en The Economist. ¿Vale? No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Es sí, un periódico que solamente puedes acceder a las noticias si pagas. Y más que noticias como de tal, son más como de reflexión. O sea, como hacen como una evaluación crítica de cosas que están pasando. Y bueno, me gusta un poco, me gusta el enfoque, pero es verdad que, por ejemplo, a mí todo el tema político que están todo el rato para arriba, para abajo,
me cansa un poco. Sobre todo lo que más me interesa Sí, es tema económico, negocio, ciencia y tecnología. sí. Como al final nos va a acabar gobernando una IA, ¿qué más da? Total, que de hecho ya parece, no sé dónde fue que Ah, sí, vi que en Albania. eso, En que Albania, tiene sí. una ministra. Pero claro, Sí, sí. decía, mira, esto lo leí en la newsletter de Enrique Dans, que es Ujú. bastante crack también a nivel de ciencia y tecnología, su newsletter. Y él lo que decía es, bueno, aquí lo que hay que ver, o sea, esta IA nos puede funcionar siempre y cuando sea de código abierto y sea 100% transparente, porque si no, hombre, yo Si programo no, el IA cualquiera la puede. para que Sí. sea corrupta y también me la ves. De hecho, eso ha habido este fin de Elon Musk ha puesto un tweet como Grok ha puesto no sé qué, que políticamente digamos que no se alineaba con él y ha puesto un tweet como diciendo, no, nos falta corregir este sesgo y tal. Y dices, pues, o no. Bueno, un día se puede también decir cosas nazis, Grok y tal. O sea, que dices, hombre, si lo estás manipulando para que siempre tenga la misma opinión, Claro. pues hombre, pierde la gracia de que sea realmente un algoritmo, ¿no? Que en teoría no tenga intereses por detrás. Total, total. Sí, pero es verdad lo que comentabas de cuando estás en un sitio y cómo lo ves, cómo lo ve la prensa. Yo estuve un tiempo viviendo en China y había veces que me escribía la gente de, oye, ¿qué pasa? Tal, y decía, no pasa nada. Y no sé, y aquí además como son aún más herméticos con la prensa internacional. Me acuerdo que habían hecho un show de drones impresionante, la verdad, que en teoría era para el año nuevo, digamos, occidental, pero hicieron el show el día antes. O sea, lo podías ver el día antes y luego en la prensa salió como que había sido el día 1 de enero. Ah, Joder. sí. Sí, sí. Sí, sí, es que hay que saber muy bien que también es verdad que con todo el tema de la IA muchas veces dicen, cuidado con la desinformación, porque con la IA tal, vale, la Ya, bueno, o desinformación sea, existe de toda la vida y si la IA sí, tiene alucinaciones es porque coge datos que hay en Internet que están desinformados también. O sea que sí. esto no es nuevo. No, hay que, joder, la desinformación también ocurre en medios tradicionales que meten la pata o escriben un titular, bueno, con el clickbait dudoso, ¿no? Para el contenido del artículo y luego jamás piden perdón. Si se han equivocado en una noticia, pues a la Pues siguiente. tú sigue para adelante y ya se olvidarán. Sí, sí. O vamos a hablar de algo más tremebundo y ya Claro, ya está. está, justo, justo. Y ¿cómo me da curiosidad, pero cómo vas eligiendo los sitios a los que vas, aparte del surf, que obviamente parece que es un factor importante, cómo vas diciendo, me voy a Australia, luego a Indonesia, luego, o sea, cómo vas un poco eligiendo los sitios? Todos suenan muy apetecibles, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pues mira, honestamente, es que de verdad, o sea, surf. O sea, mira, no, o sea, Australia fue un poco la espinita, ¿verdad? Que no decido yo sola, sino que con mi pareja vamos como un poco decidiendo. Yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de ir a Costa Rica y él, pues, o sea, quería también un país, pues que al final Australia es un país súper avanzado en muchos sentidos, sobre todo en materia política y económica. Y verdad que es un país muy liberal y tiene sus cosas también, ¿eh? Pero está súper desarrollado y hay un camarero bien mejor que un médico en España. Brutal. Entonces, bueno, Joder. él, por ejemplo, en ese sentido, a Australia le gusta mucho. A mí hay cosas de Australia que, pues, la cultura es muy individualista. O sea, la gente es muy solitaria, hay mucho alcohol. Hay esa parte que a mí no me gusta tanto. Sí, Pero bueno, luego fuimos a Nueva Zelanda, que esto no te lo he dicho, pero Nueva Zelanda para mí fue el país más bonito que he visto en mi vida y el motivo principal era la naturaleza brutal. O sea, yo soy y mi pareja también, somos unos fans de la naturaleza, nos encanta y bueno, que haya verde, tal. Y luego la verdad que Indonesia, o sea, porque mira, al principio nuestra idea era incluso viajar por Asia, tipo ir para allá, para acá, pero es que ni siquiera estamos en el modo viajero de un mes en cada sitio, es que lo que queremos es estar a gusto en un sitio y ya, ¿no? ya. Y en Bali, que es donde nosotros estamos, lo bueno que aparte de surf, la cultura dentro de Indonesia, porque cada isla pues tiene su religión, sus costumbres, etcétera, pero
en Bali son hinduistas, pero aparte, o sea, es un hinduismo específico de ahí, es una cultura muy específica de ahí que tienen, creen totalmente en el karma. O sea, si tú ahí tienes robos o tal, sabes que no es por un balinés, es de gente de otras islas que han venido. Porque es que es imposible para ellos cometer un mal Joder. Sí, por lo muchísimo que creen en el karma, ¿sabes? O sea, es que ellos dicen, es que si yo cometo un mal hacia otra persona es que me va a recaer 100%. Entonces es muy complicado que un balinés eso cometa un crimen o haga algo así un poco más feo. Como ha claro. pasado, por ejemplo, hace poco en la isla de Lombok, justo al lado, que no sé si te has enterado, pero una española fue asesinada porque entraron en su habitación para robarle un ¿En móvil y serio? 3 cosas que tenía, vamos. Eh, Esas noticias, por ejemplo, en Bali, pues no, no ocurren. Y luego es verdad que lo chulo de Bali también, aunque está un poco en ese equilibrio de naturaleza y ya desvirtuándose algunas zonas que se están Ujú. masificando, pero todavía hay un equilibrio chulo con un ecosistema emprendedor. Mucha gente que tiene negocios, que tiene startups. O sea, nosotros ahí de hecho tenemos un grupo de amigos que volvemos precisamente por eso, que todos tienen negocios, que están un poco en este mundillo un poco más, pues de pues eso no, o sea, tengo un amigo que es un poco radical, él se cogió ahí ya un alquiler para 5 años, dice yo que, Joder. sí, sí, dice yo aquí que estoy muy a gusto, y dice que vuelvo a España y la gente está todo el día hablando de, oye, que este político qué, este político cuál, que qué mal están las cosas, y dice aquí no se habla de eso, se habla todo el día, pues hay como una burbuja como de optimismo muy chula, de gente Ya. que quiere hacer cosas, quiere crear y tal. Entonces, bueno, mola mucho como la energía que se respira. Y bueno, un poco a mí lo que me llama es eso, ¿no? Aparte de evidentemente el surf y la naturaleza, pues Ujú. también que haya un ecosistema del que rodearse que pues sea enriquecedor y que a nivel también por negocio pues puedas seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sí, total, total. Y que luego muchas veces cuanto más diferente es una cultura o la gente más aprendes también a Mm. un poco pues a valorar lo que tiene tu cultura, pero también aprender aspectos de la suya oye, que puedas aplicar, Bueno, sí, sí. digamos, a tu filosofía. Total, los balineses son lo más, la cultura que tienen es lo más. Yo, de hecho, vamos, he estado aprendiendo indonesio y nosotros todas las semanas estábamos yendo a un cole a ayudar a niñas locales a que aprendieran inglés. Entonces yo Qué le chulo. enseñaba inglés y ella luego, claro, para enseñarle inglés tenía también como que ver las palabras en indonesio y nada. Es que son una gente más bonita, o sea, como cariñosos, súper agradecidos, no sé, mola un montón. De nuevo, el típico cliché de qué felices son con tan poco. Bueno, hay gente que es más feliz, otra menos, porque hay mucho Ujú. sufrimiento también, hay gente que vive Sí, en pobreza bastante extrema. Pero lo que son es agradecidos y bueno, que tienen un aire como de simpatía, de humildad, de tal, que es que aquí, por ejemplo, pues lo tenemos más difuso. sí, sí, es una buena manera de decirlo así. Pues Sonia, sé que tienes ahora una reunión, así que si quieres, por ir cerrando, si quieres comentarte pues, algún proyecto que vayas a sacar o planes próximos tuyos, algún destino al que te gustaría ir, lo que quieras. Pues mira, yo ahora mismo, nada, sigo haciendo consultoría de ventas, estoy eso, ayudando pues, a distintas startups ahora mismo con toda la parte de su estrategia. Estoy ahí con mi LinkedIn, con mi newsletter, que me encanta y además veo que cada vez que se suscriben nuevas personas, pues súper chulo porque puedo compartir un poco pues también lo que yo voy Ujú. aprendiendo, que al final a mí también escribir me ayuda a aprender. Y nada, mis próximos pasos, ya te digo, son ahora el mes que viene me voy para Fuerteventura un par de mesecitos a ver qué tal. Si hay alguien por ahí que tiene consejos, pues bienvenido sea. Qué chulo. Y nada, y en enero pues probablemente estaremos un mes por Sri Lanka para evitar la época de lluvia en Bali y luego ya nos vamos Joder, a nuestra casita. la verdad es que eso pinta un buen año. Sí, sí, esperemos que sí, porque ahora ha habido inundaciones ahí por Bali y espero Ujú. que bueno, que no se ponga peor, pero, pero sí, la verdad que no se puede una quejar, esperemos que se mantenga como mínimo así.
Sí, sí, por supuesto, vamos. Eso me parece brutal. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer conocerte y nada, seguimos en contacto. Mil gracias, Juanma, por la invitación que se me ha pasado súper rápido, súper agustico. Y nada, oye, que encantada también de conocerte y de participar. Genial. Pues nada, hasta luego. Chao.